10. Madre. La conmoción de Vittoria se disolvió. Casi tan deprisa como había aparecido. Se sacudió contra las raíces que la ataban, gritando maldiciones y encantamientos. Celestia la observó, sin preocuparse. Mi hermana era una diosa poderosa, pero Celestia era la anciana, un titán. Al parecer, Vittoria se dio cuenta de ello y se quedó quieta, con la respiración agitada y una mirada aún más dura que antes. Ya has demostrado lo que querías. Libérame. Los barrotes de mi celda refulgieron con un brillo de color lavanda y se hundieron en el suelo. Con precaución, puse un pie sobre la barrera y me sentí aliviada al salir de la celda sin dolor ni dificultad. Me apresuré a acudir a la celda contigua a la mía y me aferré a los barrotes con fuerza. El cuerpo roto de Antonio estaba desplomado en el suelo y la luz de la antorcha se reflejaba en un charco de sangre rubí. Por mi mente pasó una imagen de mi gemela tendida en un altar, con una piscina de sangre similar rodeándola. A diferencia de mi hermana, Antonio no era inmortal. No volvería a alzarse. Se pudriría, sus huesos acabarían convertidos en polvo, y dejaría de existir para siempre. Daba igual lo que me hubiera hecho, no se merecía aquello. Ayúdalo, recurrí a la anciana. Por favor, devuélvele su corazón. Celestia trasladó su atención al cadáver. No había nada en su expresión que indicara lo que estaba pensando. Volvió a mirarme. Se ha ido, niña. Traerlo de vuelta ahora no es natural. Él no sería natural. Paseé la mirada entre la anciana y mi gemela. Desesperada. Vittoria trajo a un hombre lobo de vuelta. Y Antonio no ha muerto de forma natural. Tiene que haber alguna manera de arreglarlo. Celestia sacó el frasco con su corazón de la nada y lo levantó para que yo lo viera. Quería vomitar, pero me obligué a no dejar que mi mirada flaqueara. Celestia tocó el frasco. Ya no late. No hay nada que hacer. Ahora, está más allá de nuestro alcance. Debes dejarlo ir, hija de la luna. No puedo. Las lágrimas que había estado reteniendo estallaron y se derramaron por mis mejillas. Era demasiado. Todo ello. Ras estaba desaparecido y envenenado. Podía estar sufriendo en ese preciso instante y yo me sentía impotente por no poder ayudarlo. Mi amor de la infancia había sido brutalmente asesinado antes de que hubiéramos podido encontrar un verdadero cierre y el perdón. Y mi gemela, a quien quería tanto que literalmente había viajado al infierno para vengarme y a la que estaba tratando desesperadamente de salvar, era la fuente de toda aquella angustia. Un sollozo hizo que me estremeciera entera. Cuanto más intentaba retenerlo, más me rompía. No se trataba solo de la muerte sin sentido de Antonio. Era todo, todo. Mi mundo se estaba desmoronando. Mi familia, mi vida. Nada era lo que parecía. Ni siquiera la comprensión que tenía de mi propia vida, de quién era como persona, como diosa. El peso de todo ello me aplastaba. Me arrodillé y me sometí a las oleadas de dolor que me hundían. No sabía cómo seguir adelante. Cómo volver a levantarme. No sabía si quería levantarme. Estaba cansada de librar tantas batallas, tanto emocionales como físicas. Puede que el mundo estuviera mejor sin las diosas, su poder cruel e inhumano y sus juegos perversos. Todos aquellos a los que amaba, todos los que tenían la desgracia de conocerme, sufrían. Las brillantes botas de Envy aparecieron ante mis ojos. Cuando pasó a mi lado, medio esperaba que ofreciera un comentario cortante, para inducirme a sentir algo más, aparte del aplastante dolor que me estaba hundiendo. O, tal vez, que me reprochara que fuera la criatura patética. ¿Qué era? En vez de eso, me tendió una mano. Las lágrimas corrían por mi cara cuando lo miré, casi ahogada con tanto sollozo. Levántate, dijo con suavidad. Como siempre. Temieron que harías. Sus palabras, las mismas que me había dedicado hacía semanas mientras visitaba su casa del pecado, llamaron mi atención hacia su rostro.
No me estaba mirando como si fuera patética. Más bien parecía alguien que entendía, de forma íntima, cómo era perderlo todo. Ser obligado a continuar en pie cuando deseabas caer. A levantarte por tu cuenta y desafiar la mano del destino que tanto dolor provocaba al atacar una y otra vez. A elegir vivir y florecer a pesar de lo malo. Y lo más importante, a atreverse a soñar con días mejores, mientras tu mundo actual era una pesadilla viviente. Levántate, Emilia, repitió, tendiéndome su mano, como un salvavidas. Recuérdaselo a todos. Mis lágrimas remitieron cuando le apreté los dedos. Con los míos. Tiró de mí con suavidad pero con firmeza, ayudándome a ponerme de pie. Respiré hondo de forma algo agitada y me erguí bien recta mientras la última de mis lágrimas se secaba. Gracias. Me dio un apretón en la mano antes de soltarme. Como es natural, esto me beneficia. No te sientas demasiado agradecida. Sigue sin gustarme demasiado. Sabía que aquella no era toda la verdad, pero no. Cuestioné cómo había logrado mentir, aunque fuera de forma parcial. En vez de eso, miré a Celestia y a Vittoria. Mi familia de sangre. Mi gemela todavía forcejeaba contra las cadenas mágicas que formaban las raíces, y la expresión de mi madre era imposible de leer. Ya habría tiempo para hablar, para ver qué se podía hacer con mi mortalidad y mis recuerdos, pero en aquel momento tenía que llegar hasta Raz. Me dirigí a mi madre. ¿Los lobos? Permanecerán encerrados en el reino de las sombras. Durante la siguiente hora, dijo. Ve. Y no lo olvides. Me debes mi libro de hechizos. Vendré pronto a por él. Tenlo preparado. Eso haré. Le sostuve la mirada a la anciana y asentí una vez. Como cualquier dios, imaginé que era veleidosa. Sus estados de ánimo variaban en función de su próximo capricho. No necesitaba otra enemiga de la que cuidarme y me sentía agradecida por haber recordado meter su libro en mi morral la noche en que había descubierto que Vittoria seguía viva. Envy echó a andar por el pasillo de tierra, sin molestarse en ver si lo seguía. Según lo prometido, cuando emergimos en la habitación donde había encontrado por primera vez el espejo de la triple luna, no había ningún hombre lobo a la espera. Envy echó un vistazo al espacio y su mirada lo examinó todo, como si estuviera reteniendo mentalmente la información para su uso posterior. No es muy propio de una diosa, pero supongo que posee cierto encanto rústico. Si uno pasa por alto las piedras y la tierra. Sonreí al oír su comentario, sacudí la cabeza y avancé hacia el pedestal que había en el centro de la habitación. La última vez que había estado allí, había contenido el espejo de la triple luna. Ahora, mi daga brillaba desde donde se cernía, en su centro, con la punta hacia abajo. La rodeé con los dedos y sentí que me inundaba una oleada de determinación. Y tal vez de esperanza. Encontraría a mi rey y luego hallaría la manera de romper el hechizo de bloqueo que pendía sobre mí. Y, de alguna forma, en ese tiempo, averiguaría la verdad tras el asesinato o la desaparición de Vesta y limpiaría la reputación de mi hermana. O la vería pagar por sus crímenes. Suspiré. No iba a ser fácil, pero hallaría la manera de lograrlo todo. Primero, necesitaba encontrar a mi pareja, a mi esposo. Me coloqué cara a cara con Envy, recordando lo que había dicho mi hermana sobre la ubicación de Raz. Sí, es que podía creerla. Todavía no había vuelto a ser una diosa completa, por lo que no podía estar segura, pero hasta ahora no había tenido ningún problema para mentir. A diferencia de los príncipes demonio. ¿Sabes dónde está el templo de Vittoria? Pregunté. Él asintió, con la mirada ja en la daga. Pues nos detuvimos frente a las puertas del infierno, justo al comienzo del corredor del pecado, observando la feroz magia que crepitaba sobre los huesos. La primera vez que había pisado los 7 círculos, Raz había lanzado un hechizo para bloquear las puertas y la magia se había enrollado a su alrededor como vides demoníacas. Aquella magia parecía un poco descolorida y me hacía sentir algo extraño, pero no podía arme mucho de mis
Recuerdos. La maldición seguía en pleno apogeo, aunque no era tan poderosa ahora que había permitido que un poco de la magia de Raz impregnara mi alma. La tormenta invernal que, de alguna manera, siempre parecía estar presente, azotaba con rabia. Donde quiera que estuviera, mi esposo se sentía furioso. Sin embargo, su temperamento y la forma en que impactaba en él reino me hizo sentir esperanzada. Raz debía de estar ileso para estar causando un clima tan turbulento. Parpadeé para deshacerme de los copos de nieve que tenía en las pestañas, temblando mientras Envy apoyaba la mano en la puerta como había hecho Raz. Habló en un idioma desconocido y una magia verde le iluminó la mano y se hundió en las puertas. Dejó ahí la mano, a la espera de que sonara el clic pertinente. Y no pasó nada. Envy soltó un rotundo juramento y lo intentó de nuevo, con los mismos resultados. Se apartó de las puertas y se pasó las manos por el pelo mientras paseaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Sacó la daga de su casa del interior de su chaqueta verde oscuro y se pinchó el dedo. Al igual que Raz, su herida se curó al instante, pero logró manchar las puertas con su sangre. No se abrieron. Cualquier esperanza que hubiera sentido remitió poco a poco para dar paso al miedo y la incertidumbre. Aunque estaba bastante segura de que estaba bien, necesitaba llegar hasta Raz. ¿Se abrirán con mi sangre? Envy dejó de caminar en círculos y entrecerró los ojos. Puedes intentarlo, pero sospecho que la magia que ata las puertas ha sido empleada para evitar que tanto tu especie como la mía regresen. No había dicho, tu especie, de forma venenosa y, aún así, me estremecí. Para alguien de fuera de aquel reino, yo era similar a un demonio. Iba a tardar un tiempo en acostumbrarme. Me acerqué a las astas de alce que actuaban como pomos. Fueras quien las bloqueó. ¿Por qué iba a impedirme partir a mí o a cualquier otro príncipe? La magia no es demoníaca. Envy suspiró. Su respiración formó vaho frente a él. Las brujas de las estrellas vuelven a estar a la altura de sus viejos trucos. Las brujas de las estrellas como Nonna me había contado que eran las guardianas entre reinos. Se encargaban de vigilar la prisión de la condenación, que supuse que era el nombre que otorgaban a los 7 círculos. También había armado que yo era una de las guardianas, pero ahora sabía que se trataba de una mentira. Imaginar a mi abuela viajando hasta allí para encerrarme fue un puñal más en el corazón. Había prometido venir a buscarme después de haberme dicho que huyera y me escondiera de los príncipes del infierno. Me había jurado que volveríamos a reunirnos. No le había contado que había decidido ir a los 7 círculos, y parte de mí quería creer que, si lo hubiera sabido, no me habría encerrado allí. Lo intentaré de todos modos, dije, todavía esperanzada, aunque tenía mis dudas. Apreté el dedo contra mi daga e hice una mueca. Cuando la sangre formó una gota que flotó y manchó él, hasta como lo había hecho la de Envy. Me imaginé que las puertas se abrirían con un crujido, o incluso que se abrirían con brusquedad. Esperaba que, si creía en ello, con la fuerza suficiente, el resultado deseado se manifestaría. No pasó nada. Estudié la magia mientras un pensamiento preocupante se abría paso en mi mente. Raz estaba atrapado fuera de aquel reino, lo que significaba que mi hermana lo había transportado a las Islas Cambiantes, antes de que las brujas de las estrellas lanzaran su hechizo o bien que, de alguna manera, habían trabajado juntas. Si ese fuera el caso, entonces Nonna debía de saber que yo estaba allí. El fuego estalló en el aire a nuestro alrededor. Las vides treparon por las puertas, aplastando, quemando y tirando como si pudiera incinerar cualquier barrera que intentaran alzar entre mi marido y yo. Una explosión. Tras otra golpeó las puertas. Mi furia se incrementaba con cada intento fallido. Envy maldijo y dio un paso atrás. Las llamas se elevaban cada vez más, como condenando a los cielos.
Cualquiera que fuera el hechizo que habían empleado las brujas, ni siquiera parpadeó. Solté mi magia y sentí que los hombros se me desplomaban por la derrota. Era cierto que mi abuela me había encerrado en el infierno. Es imposible que Nonna sea la mala. Bueno, eso es lo curioso de la perspectiva, dijo Envy. En su versión de esta historia, tú eres la mala, la oscura que fue profetizada y de la que debe proteger al mundo mortal. Pero yo nunca haría daño a nadie. Da igual lo que diga una profecía. Incluso mientras lo decía, supe que era mentira. Si alguien hacía daño a Raz o a alguno de mis seres queridos, no vacilaría a la hora de devolverles el dolor. De devolver el golpe con brutalidad y maldad. Envy apretó los labios. Era posible que ya supiera aquello de lo que acababa de darme cuenta, y se guardó su comentario para sí mismo. Había demasiadas capas que retirar. La maldición. La profecía. Apenas recordaba que hubiera una, aunque los detalles siempre habían resultado algo turbios. Lo cual, según me habían dicho, era el resultado de la maldición, que acababa retorcida cada vez que se contaba la historia. Había sido mi amiga Claudia la que me había dicho que los recuerdos borrosos eran el resultado de la maldición, que era lo que nos impedía recordar a todos. Hasta entonces, ni siquiera sabía que había una maldición o una profecía, solo una deuda de sangre que se le debía al diablo. O eso había armado Nonna. Mi abuela me había hablado por N sobre la profecía la noche que nos habíamos despedido. No había dado muchos detalles, solo había insinuado que, de alguna manera, Vittoria y yo señalábamos el final de la maldición del diablo. Es lo que dijiste la noche en que te conocí, dije, sonriéndole a Envy con tristeza. Es una red muy enredada. Y acabamos de empezar a desenmarañar los hilos. Los dos permanecimos en silencio por un momento. Si fueras a matar a alguien aquí y no quisieras que nadie detectara nada, ¿usarías sangre de hombre lobo para enmascarar tu rastro? Si a Envy lo sorprendió mi cambio de tema, no lo demostró. Si quisiera incitar una guerra, tal vez. Los sentidos de los lobos son superiores. Con el tiempo, descubrirían la verdad y atacarían fuerte y rápido. Es una de las razones por las que los demonios dejaron de secuestrar a los lobos hace años. Usar sangre de lobo no valía el precio que acababan pagando. ¿Crees que Vittoria mató a la comandante de Grid? Creo que, en realidad, no importa cómo pasó. Si fue ella, si fueron las brujas o si fueron los cambiaformas. Sí. Vesta fue secuestrada o fingió su muerte, dijo Envy. Vittoria es el catalizador. Podría haberse disculpado, haber contado la verdad, pedido una tregua, cualquier cosa. En cambio, ha reunido a un ejército de lobos. Ha intentado camelarse a Grid para formar una alianza, sabiendo que eso lo enfrentaría con nosotros, para usarlo en cualquier juego que tenga planeado. Jugó conmigo, irrumpió en mi casa, se acostó con mi segundo al mando. Fue a la corte vampírica, creó discordia allí. Se burló de Pride. ¿De verdad? Está claro que Vittoria disfruta del caos. Envy echó un nuevo vistazo a las puertas por última vez. Conozco un portal secreto, uno al que las brujas no tienen acceso y que nos llevará a las islas cambiantes. Miró mi daga. Ten eso preparado. Imagino que lo necesitaremos. Antes de que pudiera preguntar dónde estaba o por qué iba a necesitar un arma, me agarró la mano y usó la magia transvenio para llevarnos hasta el portal secreto. Cuando el humo de nuestro viaje demoníaco se disipó, me di cuenta de por qué necesitaba el arma. Había varios demonios hombro a hombro junto a hombro, no tan invisibles, bloqueándonos el paso. Detrás de ellos, se alzaba un castillo gigantesco en tonos perlados y dorados, ornamentado hasta el exceso y, sin embargo, no era la casa del pecado de Grid o de Gluttony. Era la de Pride. Le eché a Envy una mirada incrédula. Déjame adivinar, no tienes invitación. Raz me había dicho que el hecho de que un príncipe se apareciera en otro círculo demoníaco sin ser invitado era un acto de agresión. Envy se encogió de hombros. Impertérrito.
No es que me llevara una pluma y un frasco de tinta. Cuando tu hermana me emboscó. Pride será razonable. Hay un túnel de acceso al portal en la frontera este de su círculo, justo antes de que comiencen las tumbas. Llame antes. Dudo de que nos cause problemas. Miré por el rabillo del ojo a los demonios normalmente. Incorpóreos. No parecían un comité de bienvenida. Los demonios Umbra echaron sus labios medio podridos hacia atrás, chasqueando sus dientes puntiagudos y mostrando sus encías oscuras como si ya estuvieran imaginando nuestra sangre mojando sus lenguas. El príncipe Pride no os recibirá, siseó el demonio. Umbra más cercano a nosotros. Será mejor que os vayáis. Escóndete en tu castillo hasta que tu príncipe acuda a rescatarte, princesita. Había algo tan especialmente irritante en que un espía, mercenario burlón y lamentable escupiera la palabra princesita que hizo que me hirviera la sangre. La risa baja de Envy llamó su atención. Parece que los espías de mi hermano han estado holgazaneando. La verdad es que no deberías haber arrojado esa cerilla. Me miró y asintió. Era hora de desatar mi fogosa rabia. Ahora sentirá su calor. Los demonios Umbra atacaron con rapidez, pero mi magia fue más veloz. Rosas y ores en llamas explotaron entre nosotros, aterrizando sobre los demonios habitualmente invisibles, antes de que pudieran activar cualquier poder que los volviera incorpóreos. Mis vides, cubiertas de espinas, hicieron estallar la tierra. Con solo un pensamiento, las enredaderas treparon por sus piernas, atándolos al suelo, y se las metí por la garganta, previniendo así que cualquiera pudiera lanzar un hechizo o gritara pidiendo ayuda. Unas espinas de gran tamaño les atravesaron las gargantas y se ahogaron con su propia sangre. Invoqué mi magia de fuego y dejé que las vides hicieran el arduo trabajo de mutilar y matar. Solía encantarme llevar ores en el pelo. Ahora me encantaba verlas convertidas en armas bonitas y destruir con ellas a mis enemigos. Un demonio se escabulló a mi espalda, pero Envy gritó. Una advertencia. Giré justo cuando su arma describía un arco ascendente y me cortó el ya andrajoso vestido. Retrocedí con solo un pequeño rasguño. Luego me lancé contra el demonio y le hundí mi daga en la garganta. Me escupió en la cara y se rió. A tu príncipe no debía de interesarle enseñarte a pelear. Arrastró su mirada empalagosa por mi cuerpo. Supongo que tenía otros planes para ti. Lástima que esté a punto de ser reemplazado. Sin embargo, eso nunca fue un problema en el pasado, ¿verdad? Obligué al demonio a ponerse en pie y lo sacudí con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué sabes sobre Raz? Solo que tu amado pronto estará muerto. Y no serás más que la puta divina que eres. Justicia poética, en mi opinión. Antes de pensar en lo que estaba haciendo, arrastré mi arma sobre su garganta, de oreja a oreja, con la fuerza suficiente como para arrancarle la cabeza del cuerpo. Eché una mirada fría al demonio muerto, impasible ante lo que acababa de hacer. Me sorprendió en lo que me estaba convirtiendo poco a poco. Cuanto menos me retenía la maldición, más recordaba lo que era ser una diosa. No sentir remordimiento. Ser alimentada por venganza y dar la bienvenida al pecado de mi casa con los brazos abiertos. Me incliné y recuperé la cabeza. Envy silbó y metió las manos en los bolsillos, balanceándose sobre los talones. Recuérdame que no te llame por ningún nombre desagradable. Al menos, no sin ponerme la armadura y lanzar un hechizo protector, o 12. Primero. No ha sido por lo que ha dicho sobre mí. Sonreí. Aunque fue una sonrisa teñida de tristeza, no de felicidad o de orgullo por lo que había hecho. Ante la mirada interrogativa del príncipe, añadí, su error ha sido decir que Raz moriría. Imaginar un mundo sin él, no podría soportarlo. Envy me estudió con atención, su expresión, inescrutable. ¿Seguirías luchando por él? ¿Ancras no pudiera entregarte nunca su corazón? Eché un vistazo a los cuerpos que nos rodeaban. Algunos todavía sufrían espasmos mientras se ahogaban.
Por culpa de las vides. Si hubiera podido hacer aquello durante la pelea con los lobos, puede que mi marido no hubiera sido acuchillado o envenenado. Mi única esperanza es que algún día no tengas que hacerme esa pregunta, dije. Que mis acciones hablen más alto que mis palabras. Pensé en Raz al hacer esa última declaración y entendí a la perfección por qué prefería las acciones antes que las palabras. Tenían más valor, más significado que las últimas, que podían ser solo unas bonitas mentiras. Con mi premio en la mano, me coloqué de cara al castillo y eché a andar hacia las puertas. Era hora de visitar al príncipe de aquel círculo. De una forma o de otra, Pride me permitiría usar ese portal para poder llegar hasta mi marido. Envy se colocó a mi lado, echándome miradas que fingí no ver. Si estaba a punto de preguntar por qué me estaba llevando un recuerdo de nuestra sangrienta batalla, al final decidió no hacerlo. Y eso hizo que la parte mortal de mí se preguntara si de verdad había asustado a un príncipe del infierno. 11. Después de mucho discutir, en su mayoría debido a mi ropa menos que digna de un palacio, y ayudados en gran medida por una pequeña exhibición de mi magia de fuego, fuimos anunciados en la corte de Pride. Su salón del trono era un testimonio de su pecado. La primera vez que me habían detenido en su casa, después de pasear por sus campos de raíz del sueño, solo había visto una habitación. Estaba muy decorado y todo era dorado, algo que el rey Sol habría adorado. Puede que Luis XIV se inspirara en aquel príncipe. El suelo era de mármol blanco con delicadas vetas doradas. El techo, digno de una catedral, con coloridos frescos pintados en él, también era dorado allí donde se juntaba con la pared. Unos enormes candelabros de cristal colgaban por toda la habitación a intervalos regulares, emitiendo un brillo cálido y parecido a la luz del sol. Había molduras ornamentales tanto en el suelo como en la pared superior. Unos espejos arqueados colgaban a lo largo de las paredes, a izquierda y derecha, creando un pasillo lleno de espejos para el príncipe. Por supuesto, que alguien tan orgulloso como él necesitaría tantas oportunidades de contemplar su gloriosa persona. Al final del largo pasillo anqueado por espejos, Pride descansaba en su trono, con un chaleco de brocado azul oscuro y dorado, pantalones nos color carbón y unas relucientes botas marrón oscuro. Cada centímetro de su persona reflejaba el príncipe que era, vestido de la más alta costura, con la ropa que había llevado a la batalla, las salpicaduras de sangre y la falta de una visita al baño. Supe que presentaba un aspecto extremadamente fuera de lugar. No me importaba. En mi mente solo había sitio para una cosa en aquel momento: el portal. Envy y yo avanzamos entre la multitud de cortesanos burlones que nos abrieron paso, todos vestidos de forma impecable, como en todas las cortes demoníacas que había visitado. Cada uno de aquellos demonios tenía rasgos casi perfectos, lo cual hizo que me preguntara si su perfección misteriosa era el resultado de una mejora mágica y no del capricho de la naturaleza. También me hizo pensar en la cicatriz que su príncipe lucía en los labios, en que era probable que tuviera la opción de ocultarla, pero hubiera decidido no hacerlo. Lo cual me hizo preguntarme una vez más cómo se la había hecho. Algunos de nosotros nos enorgullecemos de nuestra apariencia, dijo el príncipe de aquel círculo, casi respondiendo a mis pensamientos. Conminé a mis rasgos a convertirse en una máscara ilegible. Pride me miró con desprecio y puso una mueca al ver la sangre o, más probablemente, la tela destrozada de mi vestido. No todos nosotros, está claro. Aunque supongo que, como miembro no oficial de la corte de Raz, tú no cuentas. Encantada de volver a verte a ti también. Gracias por la cálida bienvenida. Dejé caer la cabeza cercenada al suelo, disfrutando del siseo de desaprobación que emitieron los cortesanos cuando rodó hasta la base del trono y se estrelló contra él. Y algunos de nosotros pasamos el tiempo haciendo algo más que sentarnos en sillas elegantes, fingiendo estar borrachos y con buen
Aspecto. No tengo simplemente buen aspecto. Soy despampanante, replicó con arrogancia. Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco ante su vanidad. ¿A qué debo el honor de esta visita no anunciada? Necesito acceso a un portal que haya a las afueras de tu territorio. ¿Con qué propósito? El de traer de vuelta a mi marido a su casa del pecado. Pride me miró la mano. Si reparó en el tatuaje de Sempertubube que lucía en el dedo o reconoció lo que era, no permitió que se le notara. Quizá lo mejor sería que permaneciera donde está. Mi furia empezó a salir a la superficie, eliminando todas las demás emociones, como la diplomacia y la cortesía. Envy se aclaró la garganta, pero no escuché su advertencia. Estaba cansada, la herida de las garras me ardía con intensidad y estaba a un minuto de llorar o de gritar, o de una alocada combinación de ambas cosas. Si no me permites pasar, volveré. Y cuando vuelva, traeré conmigo el poder del ejército de la casa de la ira. Nadie me mantendrá alejada de él. Ni tú, ni mi hermana, ni ninguna otra criatura maldita de este reino o de ningún otro. Si vuelvo, desataré mi poder. Quemaré todo aquello a lo que le tengas aprecio. Y no es una amenaza, puedo prometerlo. Me pasé la daga por la palma de la mano, dejando que la sangre cayera sobre su precioso suelo. Él me observó con las cejas ligeramente enarcadas. Es un voto. Hacer un voto de sangre es serio en este reino. Soy muy consciente. No creo que. La cabeza de Pride dio un latigazo cuando la giró hacia la puerta del salón del trono y, un segundo más tarde, lo oí. El sonido de una tormenta inminente. Unos pasos que resonaron como truenos. La temperatura cayó en picado. Varios zapatos de tacón repiquetearon sobre el suelo de mármol cuando unos cuantos cortesanos se apresuraron hacia la salida. Sus pasos resonaron cuando el sonido del aguanieve se estrelló de repente contra las ventanas. Eché un vistazo al ventanal arqueado detrás de Pride y me fijé en que el cielo parecía tinta negra. El viento aulló, más amenazante de lo que cualquier hombre lobo podía esperar ser. Las mismas paredes se sacudieron con la siguiente ráfaga del exterior. Un espejo se agrietó por la repentina capa de hielo que lo recubrió. El corazón empezó a latirme mucho más rápido y me giré despacio, mientras una llama de esperanza se encendía en lo más profundo de mí. A diferencia del resto de personas en aquella corte, no era el miedo lo que se agitaba con furia en mi pecho. Un cortesano corrió hacia el trono y se apoderó de una corona dorada situada en un cojín de terciopelo. Se la colocó a Pride y luego retrocedió, casi tropezando con sus propios pies. Cuando las puertas se abrieron con brusquedad y quedaron destrozadas contra la pared. El humo y la nieve se arremolinaron en la habitación. Y. Luego, Raz estaba allí, entrando en la estancia con una expresión asesina en su hermoso rostro. Su mirada me encontró de inmediato, suavizándose por un brevísimo momento, antes de fijarse en la marca de garras en mi pecho, con el mismo aspecto terrible, si no peor, que la última vez que me había visto. Giró esa frígida mirada hacia sus hermanos y otra explosión helada rodeó la habitación. Quería echar a correr, tirar de él hacia mí y besarlo hasta dejarlo sin sentido. Decidí seguir, controlándome, como él, aunque por dentro estaba luchando contra el deseo de asegurarme de que estuviera tan ileso como parecía. Explícate. La voz de Raz prometía violencia. Ahora, una explicación de cómo había llegado mi príncipe allí. Era justo lo que yo también deseaba, pero nuestra conversación tendría que esperar hasta que pudiéramos hablar en privado. Los que aún restaban de la corte de Pride huyeron de la habitación, sin molestarse en quedarse y presenciar lo que prometía ser todo un espectáculo. El príncipe de aquel círculo observó cómo el último de ellos se apresuraba a huir y nos dejaba a los tres príncipes demonio y a mí con nuestra batalla privada. Pride le echó a su hermano una mirada arrogante. No creerías que iba a limitarme a darle la bienvenida a una reina sin poner a prueba su lealtad primero, ¿verdad? Dijo Pride,
ignorando las oleadas de rabia que emanaban de Raz. Tu juicio no siempre ha sido impecable en lo que a ella se refiere. Todos tenemos derecho a conocer sus verdaderos motivos esta vez. ¿Esta vez? ¿Poner a prueba mi lealtad? Seguía sin saber qué había ocurrido antes del hechizo que me ataba, pero cuanta más información reunía, más claro tenía que Vittoria y yo habíamos tramado algo contra Pride y contra Raz en el pasado. ¿Esto era una prueba? Pregunté, mirando a Pride y a Envy. ¿Todo? No todo. Te dije que me elijo a mí mismo sobre todo lo demás. Y esto me beneficiaba. Envy se encogió de hombros. Fue idea de él. Salvo que la cosa no ha salido como habíamos planeado. Aún así, la prueba era necesaria, dado lo que sucedió en el pasado. ¡Qué reconfortante! Apreté los labios, furiosa porque la maldición no permitiría más detalles y mis recuerdos seguían bajo asedio. ¿Cuál era vuestra prueba original? ¿Habéis estado trabajando con Vittoria? ¿Te secuestró siquiera o eso también fue una farsa? Envy no se molestó en observar a Pride o a Raz, sino que sostuvo mi mirada herida. Una vez que vuestro carruaje abandonara la casa de Grid, íbamos a enviar a los demonios Umbra a capturar a Raz de nuevo. Nuestro plan era ver hasta dónde llegarías para rescatarlo. Puede que ahora digas que lo amas, pero, históricamente, tus motivaciones no han sido tan nobles. Los demonios Umbra funcionaron bastante bien la última vez. Yo me estaba yendo de aquí para reunir a mis fuerzas, pero tu hermana apareció y me arrancó el corazón. Terminé en esa jaula y aquí estamos, reunidos de nuevo. Miré a Pride. ¿Y no te molestaste en ayudarlo? Ya me iba bien que Envy saliera de mi círculo. Además, hubo poco tiempo para actuar. Ella lo capturó e hizo que un lobo se lo llevara de inmediato al reino de las sombras. Vittoria podría haberle hecho daño. La mirada de Pride se oscureció. Tu hermana tiene un historial impresionante en lo que se refiere a hacer daño a otros. Raz recorrió despacio los metros que lo separaban del trono dorado de su hermano. No había reparado en ello antes, pero el trono imitaba a un león. Las piernas y las garras de la gran bestia eran los brazos de la silla, y su cabeza y su melena eran el respaldo. La boca del león estaba abierta, como si rugiera. Mi príncipe se alzó sobre Pride, que logró seguir sentado en actitud indolente. No me importa una mierda tu prueba. Vittoria ha traído lobos a nuestras tierras, deberías haberla detenido. No es como si le hubiera pedido que lo hiciera y en el fondo sirviera a mis necesidades. El tono de Pride se volvió duro. Al igual que Envy era consciente de que viajó a la corte de los vampiros, al sur, a hacer el diablo. ¿Sabe qué? Y no se molestó en decírselo a nadie, excepto a y ¿sabes lo quisquillosos que se han vuelto? Se rumorea que están tramando algo. Y nuestro querido hermano aquí presente no compartió nada al respecto. ¿Verdad? Atacó a Envy. Entonces, ¿por qué soy el único que se lleva una reprimenda por haber pensado en mis propios intereses? Envy sonrió. ¿Estás celoso de que Vittoria fuera a ver al príncipe de los vampiros en lugar de a ti? Basta, ordenó Raz. Nuestra tierra ha sido allanada por lobos. Vittoria está agitando una tensión con los vampiros que ninguno de nosotros necesita. Le arrancó el corazón a Envy. Es posible que matara a la comandante de Grid o la ayudara a escapar, envenenó y secuestró a mi esposa. ¿Y esta pequeña prueba vuestra os parecía justificada? Todo mientras intentamos resolver un asesinato para evitar una guerra interna. Raz parecía listo para arrancar a su hermano del trono a golpes. Me sorprendió que no lo hiciera. No solo habéis jugado con la seguridad de mi esposa, sino con la paz de nuestra tierra. Y lo volvería a hacer. Ahora sabemos a ciencia cierta que Emilia no está planeando nada contra nosotros. O contra ti. El fin justificaba los medios, te guste o no. Dime, continuó Pride mientras se ponía de pie, que no había ni una semilla de duda en tu mente. Ni una. Raz tensó la mandíbula, pero no negó la acusación. Ahora ya lo sabes.
Mi esposo me miró y enderecé la espalda. Yo había dudado de él. Durante meses. No podía culparlo por cualquier recelo que, a su vez, pudiera albergar sobre mí. Lo que importaba ahora era construir nuestro nuevo yo. Juntos. Las bases estaban ahí y, con algo de trabajo, acabaríamos lográndolo. Cuanto más rato me sostenía Aras la mirada, más se apoderaba la incertidumbre de mí. Estaríamos bien, ¿no? Seguro que aquello solo era un obstáculo temporal que superaríamos. Tenía que serlo. La expresión severa de mi marido remitió. Pero la voz de Pride rompió el momento. Además, me niego a creer que todos vayamos a permitir que una diosa lamentable tenga éxito al sembrar la discordia entre nosotros. Que lo intente con los lobos y los vampiros. Sigrid está molesto porque mi prueba podría haberte apartado una noche de su aburrida investigación sin querer. Tendrá que superarlo y ya está. Todos saben que Vesta era infeliz allí. Está cabreado porque ha perdido algo valioso. Ya sabes lo molesto que se pone cuando una apuesta le sale mal. A pesar del enfado que sentía por haber sido engañada por aquellos príncipes del infierno, reconocí aquello como una oportunidad para obtener información valiosa. ¿Cómo sabes que Vesta era infeliz? Pregunté. ¿Tienes espías en otras cortes? La expresión de Pride se volvió tan maliciosa como el brillo de sus ojos. Charlas íntimas. Cariño. La gente me cuenta todo tipo de cosas interesantes después de que honro sus sábanas. ¿Quién te habló de ella? Presioné. Ella misma, naturalmente. Eso me detuvo en seco. Era una respuesta bastante inesperada. Los príncipes no podían mentir, por lo que tenía que estar diciendo la verdad. ¿Cuándo? Pride se encogió de hombros. Puede que fuera hace una semana más o menos. No lo recuerdo. Envy se pellizcó el puente de la nariz. Te acostaste con la comandante de Grid. Tan tonto. Eres. Para tu información, ella vino a buscarme a mí. Espetó Pride. No podía mantener los ojos alejados de mí y le devolví el favor, para no herir su ego. Y luego fue asesinada, dije, con dureza. ¿Crees que Grid le haría daño si creyera que te pasaba información privada de su casa? Por supuesto que no. Pride no sonaba demasiado seguro. Ras estudió a su hermano con atención. ¿Cómo terminasteis juntos en el mismo lugar? Vino aquí, a una de mis reuniones. Pride nos fulminó con la mirada. ¿Qué? Recibí una solicitud oficial de la Casa de la Avaricia para que asistiera. ¿No te lo contó? Ras y yo nos miramos. Grid no había mencionado nada sobre enviar a su comandante a una corte demoníaca rival. Has dicho que ella te buscó a ti. Empecé, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿De qué quería hablar? Pride se encogió de hombros. De cosas mundanas. El baile. El vino. El portal. Mi dormitorio. ¿Por qué le interesaba el portal? Pregunté, sintiendo que estábamos cerca de desenterrar una pista. Por lo mismo que a todo el mundo, espetó Pride. Quería saber si era seguro y si solo iba a las Islas Cambiantes. Como si fuera a dejar algo así desatendido. Dijo algo, cualquier cosa, que resultara peculiar o fuera de lugar. No hablamos mucho después de eso. Pride me dirigió una mirada dura. Si ya has acabado de interrogarme, la verdad es que me gustaría tomarme una botella de vino. Esta noche se ha vuelto bastante oscura. De repente, me dolió el pecho y me acordé de mi lesión. Quería seguir interrogando al idiota del príncipe, pero necesitaba curar aquella herida. Y Pride parecía necesitar un descanso. Parecía estar cada vez más enfadado y nunca era bueno empujar a un príncipe a que sintiera otro pecado. Ras bajó los escalones hacia mí, sin que se le pasara nada por alto. Vámonos a casa, mi señora. Sin mirar a Envy ni a Pride, acepté el brazo de Ras y me aferré a él mientras nos alejaba de allí con magia. Con aquella nueva información, cada vez era más difícil convencerme de que Vesta estuviera realmente muerta. ¿Era posible que hubiera traicionado a Grid y se hubiera ido con mi hermana y los lobos? En aquel momento no podía estar segura, pero lo descubriría.
Si hacía las preguntas suficientes, al final, obtendría respuestas para aquel misterio que no dejaba de crecer. Y si me ganaba algunos enemigos, sería un pequeño precio a pagar.